¿Cuántos que andan por allí? Buenas, buenas. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, hoy es un día medio particular porque Ernestina es nuestra maestra de ceremonias y ella nos maneja a todos. Y como somos muchos, no puede haber un audio disponible para ustedes, salvo al final que ella va a abrir un poco las puertas del audio, así nos podemos comunicar, brindar, festejar, pero para que se organice un poco la entrada y salida de los escritores y nuestro propio Aleph, nuestra proyección del Aleph, vamos a manejarnos así. Ahí veo caras hermosas, me encanta que estemos festejando. Lamento muchísimo no poder hacer nuestra reunión prevista con Ernestina y muchos de los que estamos en clásicos no tan clásicos. Habíamos ya pensado nuestros choris veganos y mundanos allá en Arauz, con unos buenos vinos, pero bueno, ya está Federico, muy bien, qué bueno, Fede, genial, genial. Igual puedes tomarte un vinito porque falta, te dejamos para cereza del postre, como cereza de la torta. Buenísimo, buenísimo. Ya está Martín también, genial. Bueno, les cuento un poquito de nuestro festejo, insisto, esto es simplemente un motivo para volver a encontrarnos presencialmente, pero antes de proyectar al final, de paso ya que está Martín, ¿cómo va Martín? También saludando a todos y todas. Les cuento a los escritores invitados, antes de que compartan su gema de Borges, que nosotros hicimos aquí en Clásicos No Tan Clásicos una suerte de Aleph, con la memoria de cada uno reencontrada en su casa. Y quería agradecerles muchísimo que nos hayan enviado la imagen del recuerdo que apareció repentinamente en el confinamiento, para hacer nuestra propia proyección al final del día de hoy, que va a proyectarse mientras yo leo todo el final del Aleph, es decir, todos los vi, pero en vez de ver lo que veía Borges, ya que el personaje del cuento también se llama Borges, vamos a ver lo que cada uno, en esta especie de angustia y al mismo tiempo creatividad en la que estamos todos inmersos, esas imágenes del recuerdo que aparecieron, no sé, limpiando o desordenando nuestras casas. Así que es impresionante, después voy a hacer un comentario sobre las más 100 y pico de imágenes que recibimos de todos ustedes, de la memoria privada y reencontrada en el confinamiento. Pero bueno, ya que está Martín, Ernest, vos sos nuestra operadora, y le vamos a dar inicio a este festejo del Día del Lector. No fue fácil encontrar muchos borgianos, porque Borges también es un gran, como decía, creo que Matilde Sánchez fue quien la nombró como abuelo, es padre, abuelo, para algunos incluso todavía es el futuro. Y en el caso de Martín, Federico, Silvia Molo, y que va a estar también aquí leyendo su cuento favorito de Borges, yo quería empezar con Martín, primero porque se tiene que ir pronto, segundo porque ya está con la bandera ahí atrás, evidentemente lo tuyo, todos tus Zooms son así, con la bandera de Boca. Es que esta es mi casa, y como hay pandemia tengo que estar en mi casa. O sea, tu casa es la bandera. En mi casa está la bandera, la casa sigue, digamos. Bueno, tiene baños y una cama. Primero te quería agradecer por estar aquí, y segundo, antes de leer lo que elegiste de Borges, quería aprovecharte para preguntarte cómo fue que le respondiste, que te animaste primero, y también
¿qué ganas fueron las de responder a Emma Suns y darle nombre al marinero anónimo? Con tu cuento, Eric Grieg, que muchísimos de los lectores que están aquí presentes lo leyeron y lo comentamos. Ya no me acuerdo, pero son efectos de la lectura, lo que supone también un criterio muy, muy borgiano. Recién decías que resultaba difícil encontrar borgianos, a mí me resulta asombroso que no seamos todos borgianos. Probablemente lo seamos y se asume eso en mayor o menor grado. En cualquier caso, la idea de que el disparador o el germen de una escritura sea la lectura es una idea muy, muy borgiana que retomo y en la que me reconozco y me quiero reconocer muy, muy decididamente. Y por lo tanto la premisa de que escribir es reescribir, o sobreescribir, o desviar o retomar una escritura, o transformar una escritura, pero la idea de que se escribe a partir de lo leído y en ese sentido toda escritura es una reescritura, alterando para bien, entiendo yo, distintos mitos de la creación de la nada o de la creación de la pura originalidad, la idea de que la creación viene de la lectura y que la originalidad está dada en la transformación y no en la creación desde la nada. Así que al leer, para el caso de Emma Suns, que para mí como el punto máximo, absolutamente máximo en la literatura, hay distintas posibilidades y a veces es extender una situación o en algún resquicio que el texto tiene y que digamos, en la versión del texto original ese resquicio tiene que ser un resquicio, algo que tiene que quedar silenciado en el texto original, pero que basta pararse en ese lugar y poner y escuchar ese mismo silencio. Iba a decir poner a hablar, pero primero sería escuchar primero ese silencio y ver qué se suscita en ese silencio, y de ahí puede brotar una escritura nueva, que es, en este caso, es Hola, Ernestina. desviar una trama. Hola. Ahí está Silvia ya. Sí, por eso hice silencio. Si habla Silvia, aunque hable con otra persona, yo hago silencio. Está hablando con Ernestina, buenísimo. Te escuchamos, Martín, entonces, tu lectura de Emma Suns, ya no lo que escribiste, sino la voz de tu lectura. No les voy a estropear la velada con lo que escribí yo. Leo el final de Emma Suns. Leo el final. Lo que tengas ganas. Tengo ganas de leer todo varias veces, pero voy a leer el final. Las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Suns. Desde la madrugada anterior, ella se había soñado muchas veces dirigiendo el firme revólver, forzando al miserable a confesar la miserable culpa y exponiendo la intrépida estratagema que permitiría a la justicia de Dios triunfar de la justicia humana. No por temor, sino por ser un instrumento de la justicia, ella no quería ser castigada. Luego, un solo balazo en mitad del pecho rubricaría la suerte de Lowenthal. Pero las cosas no ocurrieron así. Ante Aaron Lowenthal, más que la urgencia de vengar a su padre, Emma sintió la de castigar el ultraje padecido por ello. No podía no matarlo después de esa minuciosa deshonra. Tampoco tenía tiempo que perder en teatralerías. Sentada, tímida, pidió excusas a Lowenthal, invocó a fuerte delatora las obligaciones de la lealtad, pronunció algunos nombres, dio a entender otros y se cortó como si la venciera el temor. Logró que Lowenthal saliera a buscar una copa de agua. Cuando éste, incrédulo de tales aspavientos, pero indulgente, volvió del comedor, Emma ya había sacado del cajón el pesado revólver. Apretó el gatillo 2 veces. El considerable cuerpo se desplomó como si los estampidos y el humo lo hubieran roto. El vaso de agua se rompió. La cara la miró con asombro y cólera. La boca de la cara la injurió en español y en yiddish. Las malas palabras no cejaban. Emma tuvo que hacer fuego otra vez.
En el patio, el perro encadenado rompió a ladrar y una efusión de brusca sangre manó de los labios obscenos y manchó la barba y la ropa. Emma inició la acusación que había preparado. He vengado a mi padre y no me podrán castigar. Pero no la acabó, porque el señor Lowenthal ya había muerto. No supo nunca si alcanzó a comprender. Los ladridos tirantes le recordaron que no podía aún descansar. Desordenó el diván, desabrochó el saco del cadáver, le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el fichero. Luego tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces repetiría con esas y con otras palabras. Ha ocurrido una cosa que es increíble. El señor Lowenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga. Abusó de mí. Lo maté. La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Suns, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Oh. Buenísimo, buenísimo. Qué emoción que produce ese final. Es como si uno lo supiera por la sangre, ¿no? Es tremendo. Vieron que hay un cierto imaginario en torno de la literatura de Borges, sobre todo una literatura y un escritor como Borges, que activa fuertemente un imaginario, en el sentido que todo el mundo tiene una idea de Borges y de la literatura de Borges, sobre todo quienes no lo leen, que son la mayoría, fatalmente. Y en ese imaginario social, si se puede decir así, prevalece en alguna medida la idea del escritor metafísico, incorpóreo, frío, geométrico, cerebral. Y no digo que no haya zonas de la literatura de Borges que responden a algo así como una trascendencia filosófica, metafísica. No digo que no haya perfección de geometrías formales como en La muerte y la brújula. Pero me parece que al prevalecer tan fuertemente, insisto, como imaginario de escritor y como imaginario de escritura, esas versiones metafísicas y de supuestas frías cerebralidades, se relega o se diluye estas otras zonas absolutamente fuertes y cruciales de la literatura de Borges, donde los cuerpos y los deseos y las pasiones tienen una centralidad y tienen un protagonismo notable. Y me parece que no es el único caso, por supuesto. Basta pensar qué sé yo, en el Aleph incluso, o basta pensar en La intrusa, incluso en Hombre de la esquina rosada, el primero de sus relatos ficcionales, pero me parece que en Emma Suns es muy marcado eso, que hay un mundo no solo un mundo, hay un saber de escritor, de las pasiones y de los deseos, y en este caso además del deseo y del cuerpo de una mujer. Hay una captación, una comprensión, una expresión absolutamente admirable de lo que pasa entre la voluntad y el deseo, entre el deseo y el cuerpo, entre el sexo y la violencia, y esa otra configuración de un imaginario borgiano a mí me atrae muchísimo y es una parte, solamente una parte de mi fascinación por Emma Suns. Qué bueno. Bueno, justamente eso, exactamente lo que estás diciendo, Martín, motivó a que realicemos este Aleph que vamos a proyectar al final, porque viste que el cuento del Aleph lo hemos leído todos los integrantes, o casi todos los integrantes de aquí, de Clásicos No Tan Clásicos, pero justamente esta proyección que se le atribuye al cuento de anticipar la web a través de ese punto donde confluyen todos los puntos del universo, en realidad uno puede acercarse a ese cuento de Borges, como vos decís, en lo más íntimo y sentimental, porque el personaje lo que proyecta en ese Aleph no es la web, es su memoria, y es su memoria más prohibida, más recóndita, esas cartas de Beatriz Viterbo, ¿no? Por eso lo que hicimos hoy aquí fue que cada integrante, esto me gusta que se sepa porque es un poco el corazón que va a latir hoy en nuestro encuentro, cada participante de estos talleres
nos envió, no las cartas de Beatriz Viterbo, pero aquello que encontraron en lo más perdido de sus casas, en cuarentena, y se les reveló como recuerdo. Entonces vamos a proyectar todas las imágenes de la memoria de cada uno, a ver qué pasa. Si no es afectivo, si no es sentimental. Yo estoy, bueno, me pierdo esa parte, pero por no hacer, por culpa mía, por no hacer el taller, pero como lector, personalmente, confieso, no sé si confieso la palabra, al contrario, reivindico. Yo no recuerdo muchas escenas más sentimentales y conmovedoras que el momento en que el personaje de Borges le habla al retrato. Y además eso choca con la crueldad ensorna de Daneri, que después le hace saber que escuchó esa conversación. La escena en la que se anima a decirle al retrato de Beatriz Viterbo lo que no se había animado y no se habría animado a decirle a ella misma. Y el detalle sensual de la lengua, de nombrar el nombre, de decir el nombre progresivamente, de ir desbrozando el nombre y de ir disfrutando también del hecho mismo de nombrarla. Digamos, por un lado la ausencia, que es ausencia del cuerpo, es cierto, y en la ausencia del cuerpo, paladear el nombre y hablarle al retrato. Cuando le dice, soy yo, soy Borges, yo me emociono sentimentalmente, así que más bien uno empieza a decir, ¿cómo puede existir, yo dije Masun, pero cómo puede existir el Aleph y al mismo tiempo decir que era un escritor frío y cerebral, etcétera, etcétera, etcétera? La propia contemplación del Aleph, que efectivamente admite la dimensión de la trascendencia universal, porque involucra una dimensión de trascendencia universal, uno al mismo tiempo puede hacer la lectura inversa, es decir, lo único que importa en todo ese universo, es decir, en todo el universo, son esas cartas. Hizo falta poder ver todo el universo para ver en ese universo lo único que realmente importaba, que son esas cartas. Y al mismo tiempo la escena no deja de involucrar el cuerpo. Porque existe, y Daneri se lo indica, tiene que haber una manera muy específica de colocar el cuerpo para que la visión del Aleph funcione. Y en algún momento en que el personaje está respondiendo a esas indicaciones, cuando queda ahí abajo, ahí metido, por un instante, teme y sospecha que puede haber caído en una trampa que le tendió Daneri, es decir, que su cuerpo metido ahí puede estar en peligro. Entonces, junto con la visión trascendental del universo, existe también un poner el cuerpo en juego. No digamos ya Emma Suns, que claramente es la historia de alguien, y todos los cuentos de duelos, que claramente son historias del poner el cuerpo en juego. Bueno, Emma Suns también es un cuento de un duelo, en el que, digamos, razonablemente, y por tratarse de una mujer, y además una mujer muy joven y muy retraída, Borges le concede el hándicap del arma de fuego. Porque sabemos que para Borges, a diferencia de los westerns que tanto le gustaban, el duelo era una cuestión del cuerpo a cuerpo y de las peleas a cuchillo. Pero no habría sido razonable ponerla Emma Suns en un duelo a cuchillo con un hombre corpulento como era Lowenthal, digamos, le da el beneficio del arma de fuego, pero también en Emma Suns forma parte de la saga de los duelos de la literatura de Borges, y Emma pone tremendamente el cuerpo en juego en el acto sexual primero y en el acto de matar después, pero también el personaje llamado Borges en el Aleph está poniendo el cuerpo en juego y en algún momento hasta lo siente en peligro, y además le hicieron beber algo para que pueda ver el Aleph, o sea, la dimensión del cuerpo y su materialidad no está elidida, para nada. Y justamente, y ahora te dejo libre porque sé que Martín tiene que seguir por ahí, además está Silvia. Tengo que seguir la cuarentena, está Silvia, porque yo todo esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo aterrado, porque está Silvia, ¿entienden? Entonces, pues con Federico somos amigos, con Silvia también, yo la adoro, pero me intimida muchísimo estar diciendo todo esto, pero Silvia, que te haya parecido bien. Agrego simplemente a lo que estás diciendo antes de darle a Silvia la palabra, que justamente cuando aparecen las cartas, ¿no? De Beatriz Viterbo para Daneri en el Aleph, es el único momento de la visión del Aleph que hay un paréntesis y que Borges escribe, y la letra me hizo temblar. O sea, pone el cuerpo en el momento de las cartas, ¿no? Y lo pone también contra esa especie
escisión o contraposición que un poquito funciona en el sur, en cambio. Se podría pensar que un poco funciona en el sur, en el relato en el que Dalman, cuando se mete en la lectura, se olvida del cuerpo, y por eso se golpea, y hasta tal punto se olvida del cuerpo que se golpea y no se da cuenta de que se golpeó y se lastimó, se da cuenta de que está lastimado porque la mujer que le abre la puerta pone cara de horror. Digo, en ese cuento sí uno puede decir, para salir a pelear tiene que cerrar el libro, y cuando está metido en el libro se golpea el cuerpo. Pero en otros casos, y uno de ellos es Emma Suns, la lectura misma parece como una experiencia, no está esa disociación leer o vivir, sino esa utopía a la que ambicionamos muchos, y quizás, bueno, quizás todos los que estamos acá, que es lejos de la antinomia leer o vivir, lo que queremos es vivir leyendo. Lo que nos gustaría es vivir leyendo. ¿De dónde sale la idea de que una cosa excluye a la otra y que o estamos leyendo o estamos viviendo? Vivimos leyendo, o quisiéramos vivir leyendo. Y la idea de que la lectura misma es de por sí una experiencia, no la transmisión de una experiencia, es una experiencia de por sí, y que como experiencia involucra al cuerpo. Entonces, efectivamente, a contramano de las versiones etéreas de una literatura borgiana supuestamente desmaterializada, la lectura que se produce, como bien señalabas, estoy con las dos Silvias, ahora diría Silvia con I latina, de ese momento del Aleph, es, por un lado, la materialidad de la letra, porque lo que lo estremece no es lo que el texto dice meramente, sino el aspecto material de la letra, que de un modo genial recibe la palabra cuerpo. Escribo en Arial, cuerpo 12. Escribo en tal letra, Time New Roman, cuerpo 10. Es un cuerpo, el cuerpo de la letra. Lo que Daneri percibe ahí y lo que lo conmueve es el cuerpo de la letra, la materialidad de esa escritura, y la percibe y lo estremece en la materialidad de su cuerpo. Pero así también es como empieza Emma Suns, porque Emma Suns empieza con la lectura de una carta, también empieza con la lectura de una carta. La carta que ella recibe de Brasil, anoticiándola de la muerte del padre, lectura que ella decide interpretar en clave de suicidio, que no es lo que la carta narra, y también hay un efecto de la lectura en el cuerpo. Creo, dice, no lo voy a encontrar ahora, algo siente, le tiemblan las rodillas, ¿para qué lo voy a decir yo que lo voy a decir mal? Está en el texto. Pero está marcado otra vez la escena de la lectura y los efectos de la lectura en el cuerpo. Algo le pasa al cuerpo al leer, porque la lectura es de por sí una experiencia. Bueno, buenísimo, Martín. Muchísimas gracias. Podés quedarte hasta cuando puedas, por supuesto. Yo, estando con todos los lectores y las lectoras de nuestra semana, donde justamente vivimos leyendo, Martín, la experiencia que nos reúne es justamente la palabra escrita que nos da cuerpo también. Como les decía al principio, por cuestiones de dispositivo digital no puedo todavía abrir los micrófonos, ni siquiera yo puedo hacer, pero sí pueden ir, por supuesto, anotando en el chat, o comentarios, o charlitas entre ustedes, burlas, lo que quieran. Y además les cuento que para el brindis, la sorpresa de los talleres, hoy me tocan el timbre, hace un ratito nomás, y llegó aquí, me da una pena terrible no poder compartirla, una torta inmensa, después la voy a abrir hizo un libro precioso, con un señalador de chocolate, que dice clásicos, no tan clásicos, con las páginas, realmente una emoción. Yo por suerte digo, porque me dan muchas sorpresas, no conozco la vida real de los lectores que están en clásicos no tan clásicos. Yo no sé en muchísimos casos ni qué profesión tienen, lo único que yo sé es que gozan de la lectura. Y entonces, de golpe, sorpresas. Jamás hubiera imaginado que una lectora era capaz de hacer un libro torta, que por supuesto todavía no probé, y pienso,
egoísticamente, porque no tengo otra manera, probar junto con ustedes cuando brindemos al final. Pero bueno, Silvia, ahora sí, una alegría. No solo Igual, que... igual, una maravilla. A ver, ¿Se me oye? ¿Me pueden oír? perfecto. ¿Me escuchan? Ok. Sí, En primer lugar, bueno, te agradezco muchísimo esta visita. No sabes lo importante que es para mí, por Borges, sin duda, pero no, yo te diría primero porque es de alguna manera estar con ustedes y estar en Buenos Aires, que es un viaje que tuve que cancelar en marzo y sospecho que lo voy a tener que cancelar en noviembre también, así que voy a pasar un año sin estar en Buenos Aires, lo cual es, no sé, como un año de mi vida, la mitad de un año de mi vida que no existe, pero en fin. Lo otro que te quería decir, y les quería decir, es que me encanta estar celebrando el cumpleaños de Borges, porque yo cumplo años 5 días después, el 29, así que considero que es una fiesta en común y que hoy también es cumpleaños mío. Bueno, voy a hablar del cautivo y lo voy a leer primero porque es un texto muy corto. En Junín, Huentapalqué, refieren la historia. Un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente y al cabo de los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podía ser su hijo. Dieron al fin con él, la crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé, y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir, indiferente y dócil, hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la puerta como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los 2 largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que había escondido ahí cuando chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. ¿Acaso a este recuerdo siguieron otros? Pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis o si alcanzó a reconocer siquiera como una criatura o un perro los padres y la casa. Este es un cuento de Borges que me toca profundamente por una serie de razones. Quizás una de las primeras razones es que es un texto aparentemente muy simple y sin embargo está lleno de vueltas de tuerca borgianas, pero naturalizadas a un punto que no te das cuenta a menos que lo leas varias veces, porque está lleno de como puntadas teóricas a un relato relativamente simple, hasta patético en ciertos aspectos, que no se priva la empatía, pero está siempre el Borges que piensa detrás del relato a la vez que el Borges que siente. Y hay un yo muy fuerte al final del relato. Me interesa que tome un relato, que tome una idea borgiana que viene desde de siempre, que es uno siempre está contando algo que alguien ya contó, o que alguien, mejor dicho, ya escribió, porque suelen ser relecturas, como para retomar lo que decían con Martín. Borges es el caso esencial de el escritor que vive su lectura. Y
vive a través de la lectura. Pienso también en Michaud, que decía, je vis ma lecture. Pero toma un relato que no es una lectura, toma algo que es un chisme, prácticamente. Dicen en Junín o en Tapalqué que refieren la historia. Refieren la historia, yo la escuché, no dice, pero es algo que está en el aire, como quien dice. Refieren la historia y se dijo que habían robado, lo habían robado los indios. A ese tenue chisme, digamos, Borges empieza a agregarle cosas. Empieza a agregarle cosas a partir de ese indio de ojos celestes, lo cual ya plantea algo, una pregunta que no se resuelve y que va a ser retomada después. Tiene ojos, es rubio, tiene ojos celestes. Después dice un poco más abajo las palabras de la lengua natal. Y entonces te preguntas, ¿cuál era la lengua natal de este chico? ¿Era hijo de ingleses? ¿Era hijo de galeses? ¿O era la lengua natal el simple castellano, que no era la lengua de los indígenas? Así que ya es decir, el niño ya se vuelve una cifra que hay que adivinar y que nunca se aclara. También la referencia al padre, cuando dice, se detuvo, lo van, lo recogen, lo traen, y él se detiene cuando los otros se detuvieron. No dice, los padres se detuvieron. Con lo cual, ya ves que Borges está permitiendo la duda. Son, sí, acaso los padres, pero para este hombre que es el niño robado, ¿quiénes son? Son los otros, no son los padres, no los reconoce como padres. Mira la puerta y dice, sin entenderla. Cuando miramos una puerta no buscamos entenderla, sabemos que es una puerta, pero la perspectiva está totalmente alienada. Mira una puerta y no sabe qué es. Y de pronto aparece la revelación, ¿verdad? Que es uno de los momentos más impresionantes para mí del relato, ¿no? Porque algo lo impulsa a entrar a la casa, recorrer la casa, mirar detrás de la cocina y a rescatar ese cuchillito que había escondido cuando chico. Y en ese descubrimiento del cuchillito, ese memento mori, está toda la historia, ¿verdad? Está toda la historia, pero también la incógnita de la historia. La incógnita de la historia en que el hombre que había sido chico, descubre algo, reconoce algo, pero nunca podremos saber qué es lo que reconoció, qué es lo que sintió. Y aquí veo en este relato una cosa interesante. Me acuerdo de otro relato de Borges, donde Borges dice de un personaje, pensó, no pudo no pensar. Es decir, Borges se adelanta a pensar por el personaje. Aquí no. Aquí dice, ¿acaso a ese recuerdo siguieron otro? Y luego yo querría saber qué sintió, querría saber si renació y murió en ese éxtasis o si alcanzó a reconocer. Y esa incógnita que persiste más allá del relato es si pudo reconocer un momento del pasado o si sabía que era algo de su pasado, pero no lo podía reconocer, es decir, no lo podía traducir en sentimiento, en reflexión, en
en una palabra, el recuerdo. Así que para mí eso me impresionó mucho este relato, y vuelvo a él. Vos con razón dijiste que era un relato que una vez leí, lo sigo leyendo y lo sigo pensando muchísimo. Y de hecho lo he robado de alguna manera, he pensado en él, digamos, en ficción, cuando algún personaje encuentra en el común olvido, y el título es de Borges, por otra parte es una cita de Borges, en el común olvido hay cosas que el personaje algo lo suscita el reconocimiento, pero no el recuerdo que permitiría un verdadero reconocimiento, ¿no? Así que ahí. Qué bueno, buenísimo. Buenísimo, Silvia Molo, y de paso para que todos ustedes también compartan las complicidades que cada escritor tiene con su lectura, ¿no? Porque la novela El común olvido, que yo muchas veces recomiendo, de Silvia Molloy, justamente tiene esta raíz borgiana, y escuchándote y escuchándolos, es como que uno comprende, ¿no? ¿Por qué Borges no escribió ninguna novela? Porque con el nivel de condensación que tiene cada cuento, yo suelo compararlos con los calditos Nor Suiza, que un cuento de Borges es como un caldito Nor Suiza, y nosotros los lectores somos el agua para que prospere, digamos, el caldo y se disuelva esa densidad, pero tan precisa, filosófica, sentimental, narrativa sobre todo, ¿no? Silvia, un honor que estés aquí, un placer para mí, te digo, y me siento homenajeada por la fiesta y la torta. Bueno, estás entre lectores, así como lectores muy ávidos, muy gozosos. Yo todos los días me sorprendo compartiendo lecturas, estamos en distintas estaciones todos los días de la semana, y lo que más me gusta es que en estos talleres que practicamos de lectura, no se trata solo de leer un libro y terminarlo, sino justamente estamos en tren de lectura. Y el logo nuestro es un tren, porque es como un transiberiano que andamos por la ficción, en vez de andar por, digamos, por donde van los trenes, nosotros andamos por la ficción. Me parece muy bien. Un beso. Gracias. Bueno, te guardo un pedacito de torta, Bueno, a vos, Silvia, y a Martín también, entonces. Me quedo un ratito más y después me quedo un poco. Buenísimo. Ahora nosotros tenemos una pequeña, en la organización de Ernestina y nuestro festejo del día de hoy, vamos a mostrar, porque no deja de sorprenderme también lo que cada uno realiza, no solo la torta que nos vamos a comer, sino que Elena Kaplan, que es una integrante también hace varios años de Clásicos No Tan Clásicos, es eso, ¿no? Ernest, lo que seguimos ahora, con los cuadros de Elena. Así es, hola a todos, ¿qué tal? Vamos con los cuadros de Elena. ¿Comparto, Sil? Dale, yo voy contando. Elena Kaplan ahora está además en la estación de rusos. Hay dos grupos donde estamos leyendo el siglo de oro ruso, después en todo caso pasaremos al periodo de plata, ¿no? Donde están las poetas rusas, pero en el siglo de oro ruso hemos leído justamente a Dostoyevsky. Este año nos sumergimos con dos grupos en Crimen y Castigo, así que estamos vapuleados tremendamente. Ahí lo tenemos al Dostoyevsky de Elena Kaplan. Ella siguió las lecturas y fue tomando nota con el pincel. Así que podemos ver el siguiente, que es Tolstoy. Nuestro orden, digo, para los que van a empezar la estación de rusos el año que viene, empezamos por supuesto con Pushkin, que le da la posta a Gogol, que le da la posta a Dostoyevsky. En el medio anda Turgeniev, tratando de que Europa sea un poco territorio ruso también. Después de Dostoyevsky nos vamos a Tolstoy. De Tolstoy
por supuesto, a Chekhov, a los cuentos de Chekhov que son increíbles, como El violín de Rothschild, que también lo trabajó Kosarinsky, ¿no? En una docuficción impresionante. De Chekhov hacemos ahí una pequeña transgresión y leemos Carver. Miren qué hermoso el retrato que hizo Elena de Carver. A mí me emociona muchísimo que algunos tomen nota, pero encima pinceladas. Ya hay varios, que veo que no solo escriben, sino que hacen dibujitos con aquello que vamos leyendo, como si fuera necesario encontrar las imágenes de la lectura. Y Carver escribió ese cuento precioso, que es un homenaje a Chekhov, Tres rosas amarillas, que lo hemos leído y llorado, porque es un cuento muy triste, y de algún modo también no solo es un homenaje de Carver a Chekhov, sino que de algún modo Carver es Chekhov en ese cuento, y en algún sentido también lo fue. Después, ¿qué más tenemos de Elena Kaplan? Bueno, este retrato pop que hizo de Shklovsky, ¿no? Me llamó la atención. Se coló Warhol ahí en medio del formalismo ruso, ya que hemos leído, y estamos leyendo todavía con el grupo de los miércoles, a Shklovsky, leyendo una novela inclasificable, pero excepcional, que es una novela epistolar, que se llama So, o Cartas de no amor, una novela del exilio y del amor impresionante, una de las más fuertes novelas del exilio, desde el punto de vista de la experiencia misma que tuvo Víctor Shklovsky y todos los escritores rusos que tuvieron que emigrar que exilarse, en el caso de Shklovsky, en Berlín, y So, porque muchos de ellos estaban alrededor del zoológico en Berlín. Y aquí los tenemos a Vladimir y a Vera, en un hermoso paisaje que nos ofrece Elena, de Vladimir Nabokov, buscando mariposas en los distintos bosques que compartieron, hasta en los alrededores del lago Lehmann, cuando vivieron el final de sus días en ese magnífico hotel. Siempre me impactó, ¿no?, que Nabokov decidiera vivir sus últimos años con Vera en un hotel enfrente al lago Lehmann. Envidiable. Por eso, bueno, lo tenemos como ruso, aunque los norteamericanos lo reclaman como norteamericano, podemos considerarlo un poco según en qué lengua lo leemos, o de qué libro preferimos, ¿no? Porque tenemos libros de Nabokov en ruso y en inglés. Y aquí la última pequeña transgresión que hacemos con la proyección de los cuadros de Elena. Es tan linda esta Lispector. Y yo de Elena tengo además en nuestro taller presencial, que estoy extrañándolo tanto, esa biblioteca sobre la que nos recostamos todos, en el taller presencial yo tengo otro retrato que me dio Elena Kaplan, precioso, de Clarice Lispector, pero este es más extático, ya que hablábamos del éxtasis en el cuento que leyó Silvia Molloy. Aquí tenemos una mirada extática de Clarice Lispector, que la pequeña transgresión es que, siendo autora brasileña, por supuesto, escribiendo en portugués, viene de Rusia. Su primer año lo pasó en algún lugar de las estepas, así que aceptamos esta transgresión para terminar esta pequeña muestra que hacemos en nuestro festejo con los cuadros de Elena Kaplan. Gracias, Elena. Después lo charlamos. ¿Con qué seguimos? Bueno, ahora tenemos otra participación, pero en el caso de Gaby, Cabezón Cámara, el problema es que ella justo hoy tiene un taller mensual que no pudo moverlo, pero no quiso dejar de brindarnos su cuento favorito de Borges, porque de algún modo lo que quisimos hacer hoy, y quién sabe, podemos seguir haciéndolo también nosotros, los integrantes de Clásicos No Tan Clásicos, cuál es la gema de cada uno, cuál es el Borges que porta cada uno,
ya sea, como dije en alguna oportunidad, un poema, un haiku. Recuerden que Borges tiene haikus también. ¿Qué porta cada uno de Borges como huella personal de sus lecturas, ¿no? Y Gabriela eligió la historia del guerrero y la cautiva. Así que vamos a tener dos cuentos elegidos por los escritores invitados el día de hoy, que son Federico Janmer, Martín Coan, Silvia Molo y Gaby. Dos cuentos son del libro El Aleph, Emma Suns, y luego Historia del guerrero y la cautiva, que vamos a escuchar ahora en voz de Gabriela Cabezón Cámara, nos lo mandó hace un rato, y dos cuentos que pertenecen al El Hacedor. Uno El cautivo y el otro lo dejo en suspenso porque nos lo va a contar Federico Janmer cuando nos ofrezca su lectura. Ernest, ¿tenés ahí el audio de Gabriela? Dale, comparto. Siempre sigan escribiendo, que me encanta ver por lo menos las lecturas de las voces de ustedes. Genial. Avísame, Sil, al comienzo si se escucha bien el audio de Gaby. Comparto pantalla. Yo muteo, ¿eh? Bien. En 1872, mi abuelo Borges era jefe de las fronteras norte y oeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe. La comandancia estaba en Junín, más allá, a 4 o 5 leguas uno de otro, la cadena de los Fortines. Más allá, lo que se denominaba entonces La Pampa y también tierra adentro. Alguna vez, entre maravillada y burlona, mi abuela comentó su destino de inglesa desterrada a ese fin del mundo. Le dijeron que no era la única, y le señalaron, meses después, una muchacha india que atravesaba lentamente la plaza. Vestía 2 mantas coloradas e iba descalza, sus crenchas eran rubias. Un soldado le dijo que otra inglesa quería hablar con ella. La mujer asintió, entró en la comandancia sin temor, pero no sin recelo. En la cobriza cara, pintarrajeada de colores feroces, los ojos eran de ese azul desganado que los ingleses llaman gris. El cuerpo era ligero, como de cierva, las manos fuertes y huesudas. Venía del desierto, de tierra adentro, y todo parecía quedarle chico. Las puertas, las paredes, los muebles. Quizás las dos mujeres por un instante se sintieron hermanadas. Estaban lejos de su isla querida y en un increíble país. Mi abuela enunció alguna pregunta. La otra le respondió con dificultad, buscando las palabras y repitiéndolas, como asombrada de un antiguo sabor. Haría 15 años que no hablaba el idioma natal y no le era fácil recuperarlo. Dijo que era de Yorkshire, que sus padres emigraron a Buenos Aires, que los había perdido en un malón, que le habían llevado los indios y que ahora era mujer de un capitanejo a quien ya había dado 2 hijos y que era muy valiente. Eso lo fue diciendo en un inglés rústico, entreverado de araucano o de pampa, y detrás del relato se vislumbraba una vida feral. Los toldos de cuero de caballo, las hogueras de estiércol, los festines de carne chamuscada o de vísceras crudas, las sigilosas marchas al Abra, el asalto a los corrales, el alarido y el saqueo, la guerra, el caudaloso arreo de las haciendas por jinetes desnudos, la poligamia, la hediondez y la magia. A esa barbarie se había rebajado una inglesa. Movida por la lástima y el escándalo, mi abuela la exhortó a volver. Juró ampararla, juró rescatar a sus hijos. La otra le contestó que era feliz y volvió esa noche al desierto. Francisco Borges moriría poco después de la Revolución del 74. Quizá mi abuela, entonces, pudo percibir en la otra mujer, también arrebatada y transformada por este continente implacable, un espejo monstruoso de su destino. Todos los años, la india rubia solía llegar a las pulperías de Junín o del Fuerte de la Valle en procura de baratijas y vicios. No apareció desde la conversación con mi abuela. Sin embargo, se vieron otra vez. Mi abuela había salido a cazar en un rancho, cerca de los Bañados. Un hombre degollaba una oveja. Como en un sueño, pasó la india a caballo. Se tiró al suelo y bebió la sangre caliente. No sé si lo hizo porque ya no podía obrar de otro modo, o como un desafío y un signo. Este es un fragmento de Historia del guerrero y la cautiva, un cuento de Borges que para mí fue como importantísimo porque, bueno, por varias cuestiones. Me hizo pensar en esa figura de la india rubia, me hizo pensar en la posibilidad de pasarse al otro y de elegirlo, como la inglesa. Qué feliz.
Ahí sí te reactivé la. Bueno, buenísimo. Buenísimo, por lo menos recibimos su elección, su voz y su influencia. Porque ahí preguntaba por ahí, veo que Alejandra preguntaba si está el germen de la China, ¿no? ¿Quién sabe dónde está el germen de la China? Porque si bien el Martín Fierro obviamente es un texto del que se desprende, también anda por ahí la propia China Ludmer, que es un homenaje en el nombre de la protagonista. Pero bueno, cuando sea nuestra fiesta presencial, espero que todos los que están aquí estemos ahí con los choris y nos podamos quedar un rato charlando realmente juntos. Ahora, sí, Federico, andás por ahí, qué bueno. A ver si nos podemos, si te das audio, o si Ernestina te deja. A ver. Ahí va, buenísimo. ¿Estoy? ¿Me escuchan? Sí, acá estás. Ay, bueno, qué suerte. Qué suerte para mí, no sé si para ustedes, pero bueno, intentaré que sí, que también. Sí. Bueno, Contanos qué elegiste. sí, yo elegí para leerles Argumentum Ornithologicum, sin haber arreglado esto con Martín. Yo voy hacia la zona más ontológica y más metafísica de Borges, y bueno, de alguna manera terminamos de redondear ese cuerpo gigantesco que es Borges en la literatura argentina. Y les quería mostrar una cosa así muy, muy simpática al principio. Yo tengo estas obras completas de la prosa de Borges. Tenía otras mucho más bonitas, pero estas fueron las que más trabajé. Cuando mi hijo se fue a vivir solo hace unos años, llegamos a un arreglo que todo el libro que le gustaba y que leía se lo llevaba para su biblioteca. La otra no la tengo más porque la tiene él. Y en esta justo me falta Argumentum porque yo lo he leído tantas veces en tantos lados y la edición esta de Bruguera se le salían las páginas y entonces alguna vez yo saqué la página para llevarla y no llevar todo esto. Así que lo voy a leer desde el teléfono. Qué moderno. Sí, porque es la única manera que tengo para leerlo hoy. Bueno, ahí voy. Cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión dura un segundo o acaso menos. No sé cuántos pájaros vi. ¿Era definido o indefinido su número? El problema involucra el de la existencia de Dios. Si Dios existe, el número es definido, porque Dios sabe cuántos pájaros vi. Si Dios no existe, el número es indefinido, porque nadie pudo llevar la cuenta. En tal caso, vi menos de 10 pájaros, digamos, y más de uno, pero no vi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 o 2 pájaros. Vi un número entre 10 y 1, que no es 9, 8, 7, 6, 5, etc. Este número entero es inconcebible. Ergo, Dios existe. Bueno, ese es el cuento que elegí, porque además de corto, de ser un microrrelato, que para esto creo que siempre se agradece, para estos casos, es mi cuento, lo elegiría entre miles, mi cuento de Borges, obvio, y voy a tratar de explicarles por qué. Supongo que la mayoría lo han leído, está en el hacedor, pero por si no lo tienen, porque si son como yo, que no tienen nada de memoria, seguramente no lo tendrán en su memoria en este momento. El libro, el relato es muy cortito, es absolutamente ontológico, ¿no? Es la gran pregunta que nos hacemos todos en algún momento, o que se hizo la humanidad desde el primer día, ¿no? Si hay un Dios o no lo hay, y qué somos nosotros respecto de Él, y qué es Él respecto de nosotros. Pero a mí me interesa mucho este cuento, porque
Porque cuando se habla de Borges, muchas veces se dice que, bueno, que el universo de su literatura está tan afuera de Argentina en muchos sentidos, como que es un escritor más universal que argentino, etcétera, etcétera, etcétera. Tonterías inmensas de gente que por lo general lo ha leído muy poco, no lo ha leído. Este cuento tiene una particularidad increíble, que es que a pesar de lo metafísico, de lo ontológico, de ese universo filosófico tan elevado, tiene un momento, que es casi en la mitad del cuento, en el cual está la palabra digamos, entre paréntesis. Dos cosas muy llamativas. Digamos es una forma del habla bien porteña, y que pone, de alguna manera, cuando nosotros decimos digamos, es como que estamos abriendo cantidad de ambigüedades, que no sabemos muy bien si lo que estamos diciendo es verdad o no es verdad, si tantas cosas, ¿no? Silvia hablaba de chisme, y la palabra digamos está bastante pegada al habla popular, y al decir de alguna manera muy porteña, cuán importante o no es eso que estamos diciendo. Es una forma del decir muy nuestra. Entonces cuando nos preguntamos si hay algo argentino en Borges y no tan inglés, yo diría que es gente que no leyó a Borges jamás. No creo que haya una escritura más argentina que la de Borges, a pesar de que algunos temas no tengan nada que ver con nosotros, aparentemente, muy entre comillas, ocurran en sitios muy alejados de Buenos Aires, pero lo que hace algo argentino o no es el manejo de la lengua. Y a mí me impresiona porque Borges no es un gran utilizador del paréntesis. Y meter un paréntesis en un relato tan cortito, tan metafísico, es avisar. Esto lo estoy diciendo acá, no lo estoy diciendo en ningún otro lugar del mundo. Y qué sé yo, eso me conmovió en el momento que lo leí, y de alguna manera me marca en muchísimos sentidos en lo que yo hago con la escritura, ¿no? O que intento hacer con la escritura. Me parece que, bueno, por eso lo elegí, para leérselos a ustedes, porque lo elijo para mí, siempre. ¿Y en qué sentido decís que te influyó Borges como escritor? En todo esto amplio que intenté decir, de algún modo. O sea, no necesariamente tenemos que elegir temas que tengan que ver con lo argentino para que algo sea o no argentino. Lo argentino está, es imposible que no esté cuando los que escribimos somos argentinos. La manera en que está es en la lengua, no necesariamente en lo que dé cuenta, en lo que uno quiera dar cuenta con esa lengua, ¿no? No sé, es un gran momento también de mi elección, porque, bueno, la semana que viene sale un libro mío que se llama Guerra, que tiene que ver con una batalla de la Segunda Guerra Mundial, donde en realidad habla de los muertos británicos, básicamente, y supongo que va a haber varios problemas con la argentinidad de eso que escribí, o qué sé yo, en algún momento escribí una autobiografía ficticia de Cervantes, en una lengua que aparentemente remedaba eso, ese castellano del siglo XVI. Ahora, por ejemplo, me acuerdo en aquel momento, ese libro salió en anagrama, Miguel se llamaba, y Herralde, que no estaba muy seguro, yo era muy chico, y entonces había llegado ese libro que le había gustado, pero no estaba muy seguro de quién era el que había escrito eso.
se lo mandó a Riquet, para que viera si realmente estaba trabajada bien la lengua. Y entonces Riquet me mandó una carta, yo vivía en Madrid en ese tiempo, con 20 que para él eran argentinismos, y entonces yo le mandé lugares donde aparecían esas palabras en el siglo XVI español. Me acuerdo de una específicamente que era muy argentina y era muy del siglo XVI español, que es recién, una palabra que en España no se utiliza hace un montón de tiempo, pero que nosotros seguimos teniéndola intacta y usándola cada vez que podemos. Y bueno, entonces, Riquet tuvo que decir, está bien, no son argentinismos, son en realidad antigüedad de la lengua castellana. Español, son acronismos. Claro, exactamente. Y bueno, eso es lo que en el fondo para mí significa este cuento, ¿no? Que la nacionalidad de uno, lo que es la literatura argentina o no tiene que ver con lo temático, con el asunto el que queramos escribir, sino básicamente cómo lo escribimos, qué palabras usamos, dónde las ponemos, cómo las marcamos. Bueno, eso. Bueno, un poco lo del escritor argentino y la tradición, ¿no? También. Exactamente, claro. Sí. Dicho de bastante otro modo, bastante más pobre lo mío, pero bueno, sí. Me hizo acordar el cuento que eligió. Nosotros, les cuento también a Fede y a Silvia, ya que se quedó un ratito más, el año pasado, ¿no? Fue, Ernest, que hicimos con muchos de los lectores de aquí una excursión a Adrogué. No sé si algunos de los que están aquí, sí, seguro, que vinieron en ese bus grande, que yo me peleé con el chofer que iba tan rápido, y llegamos a Adrogué, justamente fuimos con el librito El Hacedor, porque en El Hacedor no solo está el cautivo, no solo está el cuento que leyó recién Fede, sino que también está el poema Adrogué. Y leímos Adrogué en Adrogué, en la casa de Borges de Adrogué, que hoy en día, por supuesto no en estos tiempos, pero en cualquier momento, cuando se abran las puertas del mundo, uno puede ir a visitar esa casa, y es hermoso Adrogué. Yo ni siquiera conocía Adrogué, o sea que entré por Borges y me quedé con Adrogué. Pero justamente ahí leímos el cuento que elegiste, ahí también leímos Argumentum Ornithologicum, luego de leer el poema Adrogué, y también está ese texto que es Borges y yo, tan genial. Ahora yo me preguntaba, ¿cómo? Hay muchos lugares en muchos cuentos de Borges está Adrogué, pero en otros países, en otras geografías completamente distintas, ¿no? Que la gente de Adrogué sabe que es Adrogué, a pesar de que parezca la China o algún imperio raro. Sí, eso es lo que refiero, eso es lo que me claro. gusta. Tanto Silvia Molloy como Federico Janmer eligieron dos relatos que están en ese libro que nos llevamos todos debajo del brazo en ese bus, y que es un libro, si no me equivoco, así como para Borges su cuento favorito o su mejor cuento, según él, era El Sur, tengo entendido que su libro preferido era El Hacedor, porque era como una miscelánea de todo lo que ensayó escribir. Y el prólogo del Hacedor. El prólogo del Hacedor es uno de los momentos más brillantes de la literatura argentina. Sí. Yo pensaba que habías elegido Argumentum Ornithologicum porque como escribiste una novela hace tan poco diciendo que Dios era mujer, qué buena influencia. Tenía otras cuestiones detrás. Bueno, les agradezco mucho, nosotros seguimos acá, por supuesto, en nuestro encuentro. Yo quisiera agregar, ¿te puedo interrumpir? ¿Sí? Porque una cosa que dijo Federico me tocó mucho, que era la manera de hablar, que no es la temática del libro lo que define la argentinidad, digamos, sino
sino la manera de manejar ciertos términos. Y me acuerdo precisamente que Borges habla de una entonación, y yo creo que en esa entonación está esa argentinidad, el uso de ciertas palabras y el tono que se le da a ciertas palabras que olvidadas, que se rescatan y que se siguen usando, y la entonación que se da al discurso argentino. Y aquí simplemente introduzco una pequeña anécdota personal, que es cuando publiqué En breve cárcel. En breve cárcel salió en España primero, por Seixo Arral, y hicieron un editing y me mandaron el manuscrito con las cosas que querían corregir o que me sugerían. Y una de las palabras que no pasaba de ninguna manera era manteca. Estaba marcado en el margen y decía manteca es para es de cerdos, es como comer grasa, es grasa de cerdos. Y yo ponía algo de comer pan con manteca, y me querían poner pan con mantequilla, y dije de ninguna manera, porque a pesar de que esta novela transcurre en París, y la protagonista es argentina y come manteca, no mantequilla, así que ahí uno de los términos que marca, supongo, la argentinidad de ese libro. Qué bueno, qué ganas de comer un pan con manteca. Es como, a propósito de la entonación, a mí me gusta llamarlo respiración. Porque, por ejemplo, claro, es lo mismo en el fondo. Yo no sé por qué me gusta respiración. Porque, por ejemplo, cuando uno lee a Borges, ¿no? Recién acabamos de leer nosotros en voz alta, de leerlo en voz alta, uno puede ir siguiendo esa entonación porteña del habla. Está escrito, pero uno lo siente, en la cadencia, incluso cuando dice no es 9, no es 8, es absolutamente porteño, es un cantito porteño, que los porteños suponen que no tienen canto, son las únicas personas del mundo que creen que no tienen canto, su lengua, pero bueno, eso está. Bueno, podríamos poner una milonga ahora, ya que estamos. Yo me tengo que ir, pero no saben el placer que me ha dado Silvia. Mil gracias, y todos los colegas, gracias por esta tarde que me ha cambiado la semana. Bueno, para nosotros también. Hasta luego. Bueno, yo también me despido entonces, y que la pasen lindo. Fue un gusto, un placer. Gracias, Fede, nos vemos cuando podamos. En algún momento, Bueno, chau. Bueno, ustedes nos quedamos por acá. Vamos a justamente ahora a hacer nuestra gran proyección. Ahí la veo a Marcela, que ayer presentamos su novela, que fue todo un éxito, preciosa presentación de la novela de Marcela, que es una integrante de Clásicos No Tan Clásicos, también escritora, y publicó La Kiosquera de Luis María Campos, que es una novela que acaba de aparecer en medio de esta situación de cuarentena, pero de creación también, y ayer la presentamos, así que fue muy lindo. Supongo que todos podrán leerla en algún momento, es una muy hermosa novela. Bueno, veo un montón de comentarios allí. Estuve escuchando a Federico y a Silvia Molloy. Les cuento que ahora que estamos entre nosotros que somos ¿cuánto? Más de 160, pero bueno, no importa. De todas maneras, jamás hablaría mal de tan hermosos escritores que se ofrecieron a participar en nuestro festejo, porque me parece un cuarteto excepcional, ¿no? Federico, no solo como escritores, sino también como personas, que es lo que yo a veces busco detrás del escritor, ¿no? La persona. Y Federico Janmer, Martín Coan, Silvia Molloy y Gabriela Cabezón Cámara, la verdad es que son grandes personas escritores. Y que Molloy, no sé si me han escuchado algunos nombrarla, pero Molloy es una gran académica, además argentina, que vive en Nueva York hace muchísimos años, por eso lamenta
en este momento no poder venir para acá, tiene una preciosa novela, además de la que ella nombró, En breve cárcel, que fue la novela con la que despuntó su prosa, y que hace no tanto volvió a editarse en la colección que dirigió Piglia para Fondo de Cultura Económica, como una de las novelas elegidas de nuestra nueva tradición. En breve cárcel, tiene otra novela, que para estos tiempos yo la recomendaría si la encuentran por ahí, porque tiene una nostalgia inteligente, y se llama El común olvido. Y El común olvido es una cita borgiana, y Silvia Molloy es justamente de las escritoras más borgianas que tenemos en la Argentina, como gran académica, insisto, al mismo tiempo, ¿no? Hay textos de ensayo de Silvia muy, muy buenos. Así que ahora vamos a ver, Ernest, contanos un poquito qué sigue y yo me sumo. Aquí estoy. Bueno, damos pies al terreno de lo compartido, ¿no? Vamos con los recuerdos encontrados. Bueno, vamos con los recuerdos encontrados, o sea, con nuestro Aleph del día de hoy. Y me gustó, vieron que Martín Cohen dijo eso que estamos haciendo nosotros. Que Martín Cohen destacó el aspecto sentimental de Borges, que es el que de algún modo vamos a practicar en este momento. Y si bien él lo refirió al cuerpo, me gustó el lado del cuerpo de la letra. Es cierto que cuando uno elige, no solo elige Arial, Times New Roman, sino que busca el cuerpo, ¿no? Cuerpo 10, cuerpo 12, cuerpo 11, pero yo no me había puesto a pensar el cuerpo de la letra. Y él lo marcó muy bien, el cuerpo de la letra en Borges, y en el Aleph, lo vuelvo a decir porque es el momento de decirlo, cuando Borges, el personaje, recuerden que es un cuento que lo tiene a Borges como personaje, baja por ese sótano un poco oscuro, yo lo imagino además lleno de trastos y un cierto mal gusto, porque es el sótano de Carlos Argentino Daneri finalmente, baja Borges de ese Aleph que ha sido tan considerado como el ojo de la web, casi la webcam, el nuevo gran hermano, y al mismo tiempo el punto de origen y de todos los reflejos, porque el Aleph de Borges, siendo la primera letra del alfabeto hebreo, eso también hay que tenerlo en cuenta, elige la primera letra del alfabeto hebreo para nombrar este objeto conjetural donde confluyen todas las imágenes del universo. Sin embargo, lo que vamos viendo, y ustedes van a ir escuchando, tiene mucho que ver con la memoria afectiva del propio personaje. No solo es el universo que se manifiesta, sino la memoria que exhibe su intimidad, como si la memoria también tuviera sus zonas íntimas. Entonces lo que vamos a hacer, ya que se animaron, y por suerte agradecemos un montón con Ernest que nos hayan enviado la fotografía de aquel recuerdo que encontraron en sus casas, que se manifestó, porque no es un recuerdo buscado, como bien les dije a lo largo de estas semanas, sino un recuerdo manifestado. Para los que no lo saben, hace un mes venimos recaudando de todos los lectores de Clásicos No Tan Clásicos imágenes, fotos que hayan sacado, algo que encontraron perdido en sus casas. Y a mí me llamó la atención, lo vamos a ir proyectando, Ernestina lo va a ir mostrando, y yo mientras voy leyendo el Aleph. Cada objeto que vean, cada foto de objetos que vean, en realidad tiene una historia inmensa detrás, que todos desconocemos, yo también la desconozco, salvo el que mandó la foto, o la que mandó la foto. Entonces, es muy interesante la sucesión de fotos. A mí me emocionó muchísimo ver la cantidad de imágenes, porque yo también veía que cada imagen era una vida. No es solamente la foto instantánea,
Vieron que ahora con el WhatsApp, con el celular, uno está todo el tiempo con el impulso de fotografiar lo que del momento nos llama. En cambio, en el Aleph, no es la foto del momento, todo lo contrario diría, es la foto del tiempo. Y vieron que Silvia Molloy dijo algo muy interesante en la lectura genial que hizo El cautivo, que es el enigma, ¿no? Lo que nunca se va a saber, pero que sin embargo abastece toda una vida. Lo que vamos a ir viendo, ya sea un zapato, estampillas, las manos de Rodin, una mafalda, un picaporte, dibujos de niños, autitos, botones, dedales, diapositivas, trajes de baño, cubiertos de la infancia, boletos capicúas, libros, libros y más libros, fotos, fotos y más fotos, cuadernos, Rivadavia y otros, recetas de cocina, de quién sabe quién, de cuánta historia hay detrás, llaveros, anteojos, muñecas rotas, cassettes, fotos de barcos, campanitas, no sé, hay tantas cosas que podría nombrar, teteras, mandalas, Johnny Depp de joven, todas esas imágenes que van a conformar nuestro Aleph, imaginar que cada una entrelaza vivencias olvidadas de cada uno y una de ustedes, y que no las conocemos, y sin embargo están ahí, me parece muy emocionante, así que lo vamos a hacer, ¿no? Nos vamos a ver la memoria. Mientras, iré leyendo. Muy bien. Aquí vamos entonces. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba allí sin disminución de tamaño. Cada cosa era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos, escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta, y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Traiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer de pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio, sin nadie. Vi en un gabinete de Akmaar un globo terráqueo entre 2 espejos que lo multiplican sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osatura de una mano.
Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Misapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita, y la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph, desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara, y vi mis vísceras. Vi tu cara, y sentí vértigo, y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado. El inconcebible universo. ¡Qué emoción! Y terminamos con la letra del Aleph en madera que alguien mandó. O sea, muy impactante, y vuelvo a agradecer la entrega. Ahora podríamos, pero quizás simplemente porque es mucha la emoción de haber tenido en nuestras manos y nuestro ojo las imágenes del recuerdo de cada uno de ustedes. Quizás, estoy un poquito emocionada, les cuento, antes de darnos voz, porque Ernestina me dio la hoja de ruta de este festejo del Día del Lector que estamos haciendo con nuestro propio Aleph. Les cuento algunas cositas que se vienen, que es lo que habitualmente hacemos en Araos. El viernes próximo, ¿no? Ernestina, ya arrancamos con nuestro encuentro de cine y literatura. Guarden lágrimas para dentro de un ratito, no se crean que con esto es para apaciguarme. Pueden tomar nota o simplemente tomarlo como una cortina musical. Este viernes vamos a hacer nuestro encuentro mensual de cine, y me gusta porque no es habitual que lo hagamos con una película argentina, y vamos a trabajar el precioso cuento de Cortázar, Cartas de Mamá, que Antín llevó a la pantalla con otro título que es La cifra impar. Así que ya sé que hay muchos de ustedes que se anotaron. Cualquier cosa, Ernestina, recuerden que les envía la película y el cuento, porque esos encuentros son diferentes de los habituales. Ahí ya vamos con el texto leído y la película vista. Pero es raro ver esa película, porque es de otra época, aunque el cuento es muy moderno también. Así que eso como primera cita. Y después, lo que empieza en algunas estaciones, por si se lo perdieron y hacen esos pasajes de vagón a vagón, mañana creo,
que empezamos, hasta yo me pierdo, por suerte, ando también perdida en el tren. Con Cándido de Voltaire. Ah, mira cómo toma palabra. Muy bien, Rosa. Apuntadora semanal. Mañana arrancamos con esta pequeña, gran novela de Voltaire, que es su Cándido, que también es de una modernidad, porque Voltaire se burla del optimismo de Leibniz. En estos tiempos en que estamos viviendo, burlarse del optimismo es casi ser realista. Así que empezamos Cándido de Voltaire porque estamos en el tramo de Obras Cumbres los martes a la mañana, y también los viernes empezamos con algo nuevo, muy pronto, que es un autor que yo quiero mucho, no solo porque lo conocí, sino porque tiene una obra muy luminosa, muy afectuosa, y es el amiguito de Borges. Empezamos con Bioy Casares los viernes a la mañana en los grupos quincenales, y agregué un cuento, porque yo en general paso directamente de En memoria de Paulina, los que ya estuvieron, pasamos directamente a La invención de Morel, pero me pareció importante leer un cuento que podríamos, Ernest, ya que estamos, anotarlo para próximos encuentros de cine y literatura, porque es un cuento de Bioy, del cual se hizo una muy buena película. El cuento es El perjurio de la nieve. Qué título, ¿no? El perjurio de la nieve. Hermoso título de Bioy Casares. Y la película se llamó de otra manera, y es muy buena, El crimen de Oribe. Así que esa la tenemos para el futuro. Bioy empieza ahora, ¿no? Creo, muy pronto también. Silvia, Y otro que está ¿sí? ¿la podés escribir? ¿Cómo se llama la película? El crimen de Oribe se llama la película basada en El perjurio de la nieve. Y luego, bueno, quería anunciar muy pronto, el 3 de septiembre, pueden venir los que quieran también, pero en realidad corresponde al grupo que está leyendo Cumbres Borrascosas, pero de todas maneras pueden venir. Tendremos una invitada en el jueves 3, ¿no, Ernest? Creo que sí. Viene Laura Ramos, porque Laura Ramos justamente escribió un libro muy bueno, ahí está Verónica, que lo leyó y le gustó, que se llama Infernales, sobre los hermanos Brontë, la hermandad Brontë. El libro Infernales de Laura Ramos es un muy largo trabajo de investigación y pasión que hizo Laura Ramos, y ella va a venir justamente el jueves al grupo donde estamos leyendo Cumbres Borrascosas a conversar sobre Émilie Brontë, a partir de su propia investigación. Todo eso está en nuestra página de Clásicos No Tan Clásicos, así que pueden siempre entrar y visitar las novedades que vamos subiendo para que estén todos más o menos al tanto de lo que está pasando en los distintos vagones, aunque cada uno esté en el suyo. Pero bueno, es el mismo tren, así que... ¿Te puedo hacer una consulta, Silvia? Ya que sí, estás claro. hablando de los cursos, Carlos de la Plata. Sí. Si tenías pensado algo los viernes a la tarde, más allá de las películas, que voy a tratar de estar este viernes, si tenías pensado algo los viernes a la tarde, o habías dado, me parece, en algún momento algo el sábado a la mañana, no sé si me equivoco. Hay los viernes a la tarde, quincenal, tenemos un grupo que nos encontramos los viernes a la tarde a las 18:30, y allí estamos leyendo en este momento, porque estamos en la estación de norteamericanos. Yo miro al cuadradito donde está Ernestina, pero ella no se da cuenta que la estoy mirando para que me diga, sí, tenés razón, es así. Sí, es así, Pero lo pueden hacer. es así. Cada 15 días. Gracias. Norteamericanos. Rosa está en varios vagones, voy a apuntalar en varias estaciones. Entonces, el viernes, te cuento ya que me preguntaste, Carlos, estamos quincenalmente, ahora vamos por Edgar Allan Poe, y estamos por empezar La carta robada. Bueno, ok. Bueno. Gracias. Ahora sí,
preparen copitas, mate, lo que tengan. Yo voy a mostrar la torta increíble de Mariela Coletti. Mariela, ¿andás por ahí? A ver si está Mariela, que no la veo porque hay tantas personas que... Acá estoy. A ver, ¿dónde estás? Acá. Ahí estás. Increíble, Mariela, qué torta impresionante que has hecho. A ver si la puedo mostrar. Que dice feliz día del lector. ¿La abriste? No tenía idea, solo me dijo feliz día. Era una sorpresa, lo armamos con Ernestina, ¿eh? Todo fue muy planeado. Silvia, metela en el freezer, y después la comparto. Se puede frizar, te aviso. Freezer. Se puede frizar. Vamos a ver. A ver si se ve. Ahí está. Ahí no se ve. ¿Dónde está? Ahí está, Silvia. Ahí está. Donde estoy yo está la torta. Miren, de costado se ven las hojas. La quiero comer. Miren el buenísimo. Señalador. Ah, mirá vos. No, increíble. Bárbaro. Muy linda. Adentro tiene chocolate, tiene en el medio, tiene frutillas con dulce de leche y un poquito de ron. Así que si te gusta el chocolate, te va a gustar. La podés frizar porque no tiene problema en frizar. Felicitaciones, está hermosa. Te felicito. A Mariela la tenía por buena lectora, muy buena lectora, porque participa a menudo, pero no conocía estos dones, ¿eh? No, lo que pasa es que vos me inspiraste, Silvia, vos me inspiraste. Qué bueno. Qué suerte que tuve. Si se puede frizar, la podemos guardar hasta que la podamos comer. No, para que la coma tranquila, Comela tranquila. Otra, chicos. Te encargamos otra. Que la disfrute con su familia. Buenísimo. Hay muchas tortas para hacer, no hay problema. Buenísimo. Bueno, ahora nos podemos dar, por supuesto, audio. Perdón, te tomamos la palabra de la torta, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Tomamos la palabra de la torta el día que podamos comer de verdad. Por supuesto. Sí. A lo mejor la fiesta de fin de año. Ojalá. Julia, qué frase que dijiste, el día que podamos comer de verdad. Ahora comemos de mentira. O vivimos de mentira. Acá me parece que... Somos mediáticas, todo mediático. Bueno, la verdad es que me emocionó la emoción de Silvia Molloy también, debo confesar. Sí, muy lindo. Sí. Muchas gracias por la presencia de Silvia Molloy, que fue divina. La verdad que sí. ¿Dónde está Silvia? ¿En qué lugar está? Nueva York. Nueva York. Muy linda, sí. A mí me emocionó mucho también todas las fotografías de todos los que presentaron. Sí, divino. Hay una historia, ¿no? Exactamente, detrás hay una historia. Muy emocionante. Sí, es como que despuntaba vida de cada una. En todo caso, esto está, Ernestina lo está grabando, ¿no? Vos estás grabando todo este encuentro. Claro, sería bueno verlo, sí. Lo tenemos igual. Este es Las letras de Borges de Silvia Molloy. Ah, mira. Ay, mirá qué oportuno, Horacio. Siempre gracias. Lo recomiendo absolutamente. Hace poco lo leí, por eso me emocionó mucho verla a Silvia hoy. Las letras de Borges, Silvia Molloy. Buenísimo, justo las letras de Borges de Molloy. Genial. Sí, yo me acuerdo, yo la llamé además, me animé a llamarla porque había estado con ella hace un par de años tomando un café y justamente ella me dijo que era su cuento favorito y me lo leyó, así como de café en café, me lo leyó ahí, el de Borges. Y entonces, nada, justamente fui a buscar ese café para que podamos escucharla todos. Lindo. Lindo.
Bueno, les agradezco muchísimo el envío. Brindamos. Si quieren algo, pero mientras, vamos al brindis. Brindemos. Tengo acá un champán. Tenemos una Una cerveza. Gracias, Silvia. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, estuvo todo muy lindo. Gracias. Gracias, Silvia. Muy emotivo. Ojalá que todos tengamos salud. Chin chin con todas. Terminar rápido esto. Gracias. Muy rápido. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la experiencia. Chao a todos. Chao a todos. Muchas gracias. Gracias. Genial. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Chao. Gracias. Chao. Víctor, ¿no? Gracias, Silvia, por todo. Gracias por todo. Feliz día, feliz día. Muchas gracias y Feliz día para todos. Igual. Gracias. Feliz día para todos. Para todos, buenas noches. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao, hasta pronto. Pronto. Chao. Chao, chao. Silvia, gracias. chao a todos, gracias, hermoso. Chao, gracias a todos. Gracias, Silvia, estuvo muy lindo. Claudia, chau, chau. Sí, chao, estuvo muy lindo. Un lujo, un lujo. Gracias a todos y gracias por acordarse de Adrogué, Silvia. ¿Viste? Yo conozco, es muy lindo. Faltó decir la cuarta dimensión y moría. Y hay una plazoleta chiquita donde dice Las Delicias, un monolito, que ahí estaba el hotel donde se reunían. Yo vivo ahí. La próxima hay que ir al Rincón Viejo, a la estancia de Bioy, Silvina y Borges. Sí. Ahí hay que ir. Pobre gente, ¿no? Lo pasaba tan mal. Pobre, la pasaban pésimo. Por ahora viajamos con los libros, después alguna vez llegaremos, no sé, a San Petersburgo, pero ahora de la mano de Gogol. Le tomamos la palabra. Bueno, entonces nos tenemos que encargar un capote para ir a San Petersburgo. Sí. Muy bueno. Espero que no me lo roben. Muy Chao a bien. todos. Chao. Chao. Chao a todos. Chao a todos. Chao. Elena. Bueno, gracias, Elena. Muy lindo la pintura. Muchas gracias, Ernest y Silvia. Muchísimas gracias por este rato hermoso. Gracias, Vivian. Buenísimo. Sí, un brindis por Ernest también, que arma todo. Sí, Ernest, gracias. Hizo todo. Para Ernestina. Genia. Gracias. Ernestina, muy bien, Un beso. Chao a todos. Gracias. Chao. Gracias. Chao, muy lindo. Gracias. Chao Silvia, Ernestina, un beso grande a las dos. Muchas gracias por este encuentro precioso. Chao, Carla. Hola, Carla. Chao. Hola. Chao. No parece. Ay, ese trago, qué tentación ese trago. Bueno, Un gin tonic. No, yo tengo un pomelito light. fiesta. Con naranja, con naranja. Día del lector. Bien. Bueno, me voy. Bueno, Chao. feliz día, saludos para todos. Feliz día. Chau, chau. Feliz día.